Bueno, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a nuestra clase día 3. Hoy 19 de julio a las 8:02 de la mañana estamos empezando nuestra clase. Bienvenido Jason, bienvenida Angie, bienvenido, bienvenido Giovanni y bienvenida Angie Lisette. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿O todo está bien? Todo bien. Ok, entonces vamos a pasar a trabajar nuestra clase donde tenemos una temática que vamos a hablar acerca del cierre de ventas y manejo de las objeciones. Lo que significa esto en ventas, la importancia y el manejo de las reclamaciones y la inteligencia emocional. Como siempre, ustedes saben que hemos trabajado ya 2 días anteriores y hemos hablado mucho de la inteligencia emocional, ¿cierto? De aprender a manejar nuestras emociones. Entonces vamos a seguir adelante. Eh, Vamos a leer eh, qué es una venta como tal. Y quisiera, si Jason me puedes ayudar a leer qué es una venta, por favor. Sí, señora, con mucho gusto. Una venta es el proceso por el cual se satisfacen las necesidades del cliente a cambio de un beneficio para la empresa y el vendedor. Ok, entonces es muy sencillo, ¿cierto? Saber que una venta es el intercambio, ¿no? Es decir, donde se satisfacen necesidades en el cliente y obviamente el cliente accede a comprar dicho producto y obviamente deja ese beneficio para la empresa, ¿sí? Y pues de hecho, pues para el vendedor, porque ahí, digamos, se generan comisiones, se paga el salario de los vendedores y entonces por eso los clientes recuerden que son la razón de ser de una empresa. Entonces, fases de la venta. ¿Cuáles son las fases de la venta? Tenemos la localización y calificación de los clientes, o sea, es el contacto, ¿no? El archivo, la base de datos que tengamos para poder contactar a los clientes, el acercamiento a los clientes, la presentación del producto o servicio y el cierre de la venta. Entonces quisiera saber si Angie y Karina me puedes ayudarlas a leer con sus respectivos, digamos que, acotaciones. Localización y calificación de los clientes. Em, Al frente. Base de datos, directorio telefónico, medio telefónico, presencial. Acercamiento al cliente. Preparación con la información necesaria, conocimiento del cliente. Presentación del producto o servicio. Argumento de venta que voy a ofrecer. ¿Qué voy a ofrecer? Beneficios. Presentación del producto perdón, cierre de venta, momento de verdad, clave, lograr la venta. Bueno, muchas gracias. Entonces recordemos las fases de la venta, pues inicialmente tenemos que tener una base de datos, ¿cierto? O buscar unos clientes. Entonces, si tenemos una base de datos, es muy fácil, es decir, porque ya tenemos ahí los clientes y podemos trabajar con ellos, mirar quiénes realmente están interesados en nuestro producto o servicio y entonces empezar a trabajar con ellos, hacer los contactos, todo lo debido, el debido proceso de ventas. El acercamiento al cliente obviamente es la preparación, ¿sí? La preparación de qué, de un guión, de las preguntas, de la información, ¿sí? Que se le va a dar al cliente, toda la información necesaria. Lo que el cliente requiere saber del producto o servicio, también de la empresa a través de mí como asesor. Entonces, la presentación del producto o servicio, obviamente ahí está. Entonces, cuando tú das a conocer el producto, los beneficios, las características y la forma en que puede suplir las necesidades, ¿cierto? A nuestros clientes.
Y el cierre de la venta es, digamos que la parte final, pero es la que marca realmente el proceso de la venta, ¿sí? Cuando el cliente decide comprar, es en el cierre. Y ahí en el cierre pues hay algunas estrategias importantes que se deben tener en cuenta para poder lograr ese cierre. eh, Hay que argumentar, responder las preguntas de los clientes, hay algunas objeciones, entonces estar pendientes de todo este proceso y lograr superar toda esta situación o esta parte. Entonces, en el cierre de la venta tenemos la estrategia de cierre, las técnicas de cierre y los tipos de cierre, ¿no? Entonces, quisiera saber si Giovanni, perdón, tiene disponibilidad del micrófono para que me pueda ayudar a leer la estrategia de cierre. Sí, claro. ¿Me escuchas? Sí. Gracias. Vale. Estrategia de cierre. El vendedor debe prepararse y generar estrategias para clientes que presentan muchas objeciones, clientes que le dan largas o clientes a los que les dejo de interesar la venta. Muy bien, entonces siempre debemos estar preparados, ¿sí? Siempre debemos estar preparados. ¿De qué manera? Sabemos que en el cierre de la venta surgen muchas preguntas, objeciones, ¿sí? Entonces debemos anteponernos a esas preguntas y objeciones. Entonces yo preparo los guiones o tal vez la empresa me ayuda a tener esos guiones, ¿cierto? A prepararlos, a saber cómo llegarle al cliente, pero también yo debo prepararme para posibles preguntas que el cliente me pueda hacer acerca del producto, ¿sí? Acerca del proceso de la venta, acerca de la empresa. Yo debo hacerme esas preguntas como si yo fuera el cliente y al hacerme esas preguntas yo las anoto en una agenda y también las contesto, las posibles soluciones que le voy a dar al cliente ante las preguntas que posiblemente me pueda hacer. Todo esto es la preparación de vida de un asesor o de un vendedor en el momento del cierre de la venta, ¿sí? Vamos a hablar de las técnicas de cierre y por favor, Angie, tú me puedes ayudar a leer las técnicas de cierre. ¿Tienes la disponibilidad de micrófono? Angie Lisette. ¿O no? Al parecer no. Carolina, muy buenos días. Bienvenida a la clase. Entonces te pido, Angie Karina, si me puedes ayudar a leer la... Buenos días, sí, señora. Ok, hola Angie Lisette. Entonces, ¿me puedes ayudar, por favor? Técnicas de cierre. Aquí el vendedor puede optar por preparar un breve discurso final resumiendo las ventajas del producto o servicio, mencionarle al cliente las opciones de pedido para que él pueda decidir ya cerrar la venta. Muy bien. Entonces aquí las técnicas de cierre, digamos que ya son ¿qué? Muy dicientes, ya que usted ha usado todas las estrategias de cierre, le ha dicho, ya usted sabe si el cliente le va a comprar el producto, sabe, digamos, qué le está objetando el cliente y cómo lo puede ayudar a que llegue realmente a totalmente cerrar la venta, ¿sí? Entonces, usted puede hacer un resumen de todas las ventajas, de todas las digamos, de todas las características del producto y también del servicio. Y el servicio no solamente en la parte del asesoramiento, sino a través de todo el proceso dentro de la compañía. Porque tenemos que, como les hablaba los días anteriores, una empresa debe prepararse para atender a los clientes, no solamente en el asesoramiento ahí de face to face, o tal vez a través de una llamada con el cliente, sino que todas las áreas de la compañía deben estar preparadas, ¿sí? Muchas veces no tenemos que hablar con el cliente, ¿cierto? Por ejemplo, desde producción no hablamos con el cliente,
pero el producto y todo lo que hagamos con el producto, la presentación del producto, el despacho, ¿sí? Tiene que ver con la atención al cliente. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esa parte, todo, la preparación necesaria para que el cliente se sienta realmente bien atendido, suplida sus necesidades? ¿No? Entonces, tipos de cierre. Vamos a mirar cuáles son esos tipos de cierre. Eh, por favor, Jason, ¿me puedes volver a ayudar a leer? Sí, señora. Entonces, vamos con los tipos de cierre. Estos pueden ser directos, que son los que se logra el acuerdo y se levanta el pedido. Tenemos también el condicionado. Se cierra la venta, pero queda sujeta a alguna condición, como un descuento, por ejemplo. También está cierre a prueba. El cliente acepta probar el producto o servicio durante determinado periodo para después decidir si lo compra o no. Muy bien. Entonces, en estos tipos de cierre, a veces el cliente está tan convencido, necesita el producto, hemos hecho muy bien la tarea de asesorarlo y está muy convencido que no hay necesidad de hacer ninguna estrategia, de darle vueltas al asunto, de devolvernos, ¿cierto? Nada de eso, sino que él toma la decisión y simplemente hace el acuerdo. ¿No? Acepta comprar el producto o hace el pedido. El condicionado, bueno, ahí es cuando el cliente pone alguna condición. Por ejemplo, dice, bueno, yo sí necesito el producto, pero tengo una condición y es que eh, por favor sea llevado a tal dirección, ¿sí? O por favor necesito que tenga ciertas características el producto o que lo empaquen de tal forma, ¿sí? Hay muchas condiciones que puede poner el cliente y debemos estar preparados para ayudarle al cliente a definir lo que él requiere. ¿No? La otra es el cierre a prueba, que es, bueno, yo puedo comprar el producto, puedo hacer pedido, pero por favor, primero envíenme en una prueba, ¿sí? Yo lo pruebo bueno, por 15 días, por 10 días, por 2 días, bueno, depende del producto y el servicio que sea. Y luego entonces yo tomo la decisión. Si me gusta, hago el pedido y si no, pues no, ¿cierto? Y bueno, esos son los tipos de cierre. Vamos a seguir adelante. Entonces, contestar preguntas y manejar objeciones. Esto hace parte importante en el momento de una venta. Estar muy preparados para contestar preguntas y manejar objeciones. Y recuerden que cuando estamos al frente de una venta, a través de, puede ser una llamada telefónica o tal vez sea presencial, siempre tenemos que tener todo con antelación preparado. Es decir, usted debe haberse preparado antes, debe haberse hecho las posibles preguntas que el cliente puede hacerle, debe también contestarse, ¿cierto? Y estar dispuesto a manejar una conversación de objeciones y preguntas donde usted esté muy seguro, muy tranquilo y pueda hacer que el cliente también se sienta de la misma manera. Entonces vamos a leer esta parte. Giovanni, ¿tú me puedes ayudar? Claro que sí. Gracias. Todo el párrafo, ¿sí? Sí, por favor. Bueno, contestar preguntas y manejar objeciones, preguntas y respuestas. Diferentes tipos de preguntas surgen durante la entrevista de ventas. Algunas son verdaderas preguntas y otras son objeciones. Para lograr una buena venta, el vendedor debe vencer todos los obstáculos, contestar todas las preguntas y eliminar todas las dudas. Las preguntas pueden ser sobre varios aspectos, en relación con el precio, términos, tamaño y además características del producto o servicio. Al resolver dudas y contestar preguntas, el vendedor debe ganarse la confianza del cliente, debe convencer a su cliente del valor
de lo que vende y del beneficio del producto o servicio para satisfacerle. Ok, Giovanni, muchas gracias. Entonces, aquí hay una preparación, ¿cierto? Y también no solamente preparación para la venta, sino preparación personal, la seguridad en ti, ¿cierto? Cómo me voy a desenvolver, qué voy a decir, cómo voy a tratar al cliente. En ese momento ya conocemos al cliente y sabemos cómo es él, es decir, las características del cliente, según la tipología, lo que vimos el primer día, ¿cierto? La tipología de clientes. Y al ver esa tipología, entonces podemos saber cómo abordarlo, cómo tratarlo y cómo llegar definitivamente al final de la venta, que es el cierre, ¿sí? Pero entonces recuerden siempre que las preguntas y las objeciones siempre están de por medio. Y para ello tenemos que estar muy bien preparados, tener conocimiento de todo lo que respecta al producto o servicio que estamos ofreciendo y también de la compañía donde yo estoy laborando, ¿sí? Porque el cliente, si sabe todo o está pendiente de la competencia, de todos los productos, entonces él va a hacer esas preguntas que tengan que ver con estos temas. Las sugerencias, entonces, en venta. ¿Qué nos dice? Que un buen vendedor nunca discute con el cliente, jamás, ¿sí? Eh, si yo como asesor me pongo a discutir con el cliente, ya pierdo la venta. Definitivamente pierdo la venta y pierdo al cliente. Aun cuando las objeciones se basen en ideas erróneas sobre el producto o servicio, aún así no discuto con el cliente. Dice, al contestar las preguntas, el vendedor debe mostrar tacto y paciencia. Recuerden la empatía, ¿cierto? Ponerme en el lugar de la otra persona el otro requerimiento que yo debo poner es la escucha, ¿sí? Debo escuchar al cliente. Dice, por ejemplo, si el cliente dice, a mí me gusta el estilo de sus camisas, pero el nylon es muy caliente. El vendedor puede contestar, sí, el nylon siempre ha sido caliente, pero ahora nuestro proceso de tejido permite que el nylon respire. Esto lo hace más fresco. Entonces, son como los argumentos que debes tener rápidamente listos, ¿cierto? Para alguna objeción del cliente en algún momento determinado con el producto o servicio que le estás ofreciendo. Dice, esta manera de resolver objeciones es la técnica del sí, pero. O sea, tú aceptas que el producto sí tiene dicha condición, pero también tiene beneficios a través de esa condición. No solamente es como de pronto lo que el cliente está viendo, que es algo negativo, sino que el producto tiene estas características porque le va a brindar algunas satisfacciones al cliente a través de estas características. Entonces dice, el sí pero, que le permite al vendedor educar al cliente y contestar sus observaciones sin contradecirlo. ¿Alguna pregunta, alguna acotación acerca de esto o de lo que hemos hablado hasta ahora? ¿O todo claro No, hasta ahora? señora. No, ninguna. No, no, señora. Ok, entonces, dice que puede ser un bien físico, pero también uno intangible. Recuerden que dentro de las ventas pues tenemos productos y servicios, ¿cierto? Y pues los servicios son intangibles, no se ven, pero dan satisfacción al cliente, ¿cierto? Dice que debemos preguntarnos qué quieren mis clientes, qué les estoy ofreciendo y cómo se lo estoy ofreciendo. Esas preguntas deben llegar a mi mente y poder contestarlas, lograr hacer un ajuste en mis argumentos para poder llegar a la venta con el cliente. Aquí, ¿quién es el cliente? ¿Qué hace el cliente? ¿Sí? Y por favor, Angie Karina, ¿me ayudas a leer? Sí, señora. El cliente es el activo más importante de la empresa porque todos los esfuerzos se dirigen a satisfacer sus necesidades. Satisfacer implica
negociar con el cliente y consecuentemente el objetivo final de esa negociación es cerrar la venta positivamente. Exactamente. Entonces, el cliente, cuando nosotros sabemos que el cliente es el activo más importante de la empresa, entonces nos tomamos la tarea de prepararnos, de preparar los argumentos, de preparar las respuestas a las preguntas, de resolver objeciones, de escucharlo, de empatizar con él, de mirar de qué manera podemos adaptar el producto o servicio que tenemos a sus requerimientos y a sus necesidades, ¿sí? Por eso dice ahí que satisfacer implica negociar con el cliente y consecuentemente el objetivo final, que es la venta, ¿cierto? Entonces siempre estamos, dime, Lizeth Joana, no te preocupes, tranquila, bienvenida, eh, no estés afanada. Recuerden que son todos bienvenidos y que pueden también mirar el material, de pronto si hay algo que no pudieron ver, no pudieron escuchar, no pudieron estar en la clase, pueden revisar el material o pueden revisar la videoconferencia cuando se suba a la plataforma, ¿sí? Muchas gracias por estar en la clase. Entonces, listo, vamos a seguir adelante. Dice el asesor comercial. ¿Quién es el asesor comercial? ¿Qué hace el asesor comercial? ¿Cómo se debe preparar el asesor comercial? ¿Cuáles son las características del asesor comercial? Y esto va más hacia la persona como tal que está dando la información, que está atendiendo, que está al frente de un proceso de ventas, ¿sí? Entonces dice, enlace entre el cliente y la empresa. Cumple con una función de vital importancia para la empresa. Entonces, realizar una gestión con calidad, hacer las cosas bien desde la primera vez. Recuerden que a los clientes les encanta que les saluden cordialmente, que les traten con respeto y con amabilidad y que les nombren, que les digan su nombre. Entonces, por ende, debemos aprender a aprendernos sus nombres, ¿sí? Y saludar de una forma amable, tranquila y con mucha naturalidad. Bueno, entonces, dice que brindar un servicio integral excelente y oportuno al cliente o usuario con un alto nivel de eficiencia, eficacia, efectividad, regidos por los valores de calidad, compromiso y transparencia. Vale la pena decir que la honestidad hace parte de un buen asesor, de un buen vendedor. En el mercado está saturado de muchos vendedores, asesores, de muchas empresas que quieren impactar en el mercado y en los clientes, pero a veces cometen errores como la mentira, ¿no? Acudir a mentiras, a estrategias falsas, donde hacen que el cliente obviamente compre, pero también les tengo la noticia que si hacen esto, pierden el cliente. Al mes ya no van a tener al cliente. Tal vez logren la venta, el dinero, porque a veces allá afuera las empresas o los directivos, ¿cierto? Se encargan de presionar mucho a los asesores, a los vendedores y los presionan tanto por la cuota, por el objetivo, por la meta, que ellos recurren a estrategias inadecuadas, deshonestas. Y pues esto hace que se pierda la confianza del cliente en la empresa y en el producto y adicional a eso en usted mismo o en el asesor, ¿cierto? Dice que mantener en el desempeño de su cargo excelentes relaciones humanas, la capacidad de coordinar el trabajo en equipo y receptividad al cambio. Resulta que cuando usted está dentro de una compañía, no solamente tiene que tener buenas relaciones con su cliente, atenderlo bien, saludarlo con amabilidad, escuchar sus objeciones,
o lo que el cliente desee transmitir, ¿cierto? Sino que también tenemos compañeros. Eh, Eso es importante, el ambiente laboral, generar un buen ambiente laboral, tener una buena comunicación con mis compañeros, tener una buena comunicación con las otras áreas de la compañía. Cuando yo tengo buena comunicación, todo fluye. Las personas me tienen confianza, las personas se esmeran por mí, porque eso soy yo, eso es lo que he transmitido. Y las personas obviamente se van a comportar de la misma manera. Pero cuando yo no me he preocupado por ser amable con las personas, por tener una buena relación con ellas, tal vez de alguna manera no he trabajado en mí, ¿cierto? Entonces, al no trabajar en mí en esos detalles, pues voy a tener situaciones adversas con las personas. No voy a tener la confianza de ellos, me van a tratar de pronto muy aisladamente. Cuando voy y pido un favor o cuando voy y paso los requerimientos de pedido, me dejan de últimas o tal vez a veces se les olvida. Y todo esto pues obviamente va a afectar al cliente. Entonces es importante poder capacitarme, mejorar continuamente como persona. Y para ello, pues hablábamos eso antes, ¿no? Días anteriores que teníamos que mirar de qué manera nos podemos capacitar. Si tenemos algo que no está bien en nuestra actitud, hay capacitación para ello y hay formas de quitarnos esas actitudes negativas que no nos dejan acercar a las personas o que las personas huyen de nosotros o no les gusta tener contacto con nosotros. Entonces es importante poder pulir toda esa parte personal para lograr una confianza en todos los aspectos. Bueno, entonces dice el posicionamiento de la buena imagen corporativa del instituto, de la empresa, de la compañía donde usted se encuentra. ¿Mm? Entonces, características del asesor comercial. Y bueno, acá tenemos muchas características del asesor comercial y en lo posible vamos a leerlas entre todos. Entonces, Giovanni, ¿me puedes ayudar a leer la actitud positiva? Claro que sí. Actitud positiva, pensar de forma constructiva, objetiva y sana, anticipar lo mejor y aprender a pensar en lo bueno. Muy bien. Entonces, esa es la actitud positiva, cuando tú estás dispuesto, tu ser, tu capacidad mental, emocional, está dispuesta a, a pensar bien de las personas. No importa si es verdad o no, pero tú tienes en tu corazón buena actitud para con las personas, ¿cierto? Y entonces tú te anticipas también a lo mejor, ¿sí? Piensas en lo bueno. Y cuando nosotros estamos en ese canal, en ese nivel de pensamiento, pues todo va a fluir para nosotros, porque finalmente somos nosotros quienes necesitamos los resultados dentro de una compañía. Y si pensamos también en nuestra familia, en nuestro vínculo social, también necesitamos un resultado ahí. Entonces todo viene desde casa, es decir, viene desde adentro de mí, pero en el comportamiento con mis allegados, con mi familia, con los míos, con el vínculo social que tengo y luego con la parte laboral donde yo voy a estar. Y todo lo que yo sea, haga, piense o diga, pues se va a notar, ¿cierto? Y eso es lo que vas a transmitir a las personas. Entonces, la actitud positiva. Dinámico. Obviamente debemos ser muy dinámicos, tener una buena energía, siempre estar dispuestos, estar activos, ¿cierto? Y mire la segunda que dice sincero. Debemos ser sinceros, no mentir. Y ahí pues sabemos que allá afuera el mercado está lleno de situaciones adversas, pues para lograr ventas, para lograr cuotas momentáneas, para lograr ventas, pero lo que no entendemos es que debemos conservar a nuestros clientes, ¿sí?
tal vez por el afán de cumplir cuotas o de las empresas por vender sus productos, porque obviamente lo que mantiene a una empresa en el mercado son las ventas y también los clientes. ¿Mm? Si los clientes perciben que tú estás siendo mentiroso, es decir, que estás dando una asesoría que no es correcta, ¿sí? Entonces, pues no vas a tener clientes y la empresa no va a tener ventas y va a decaer todo. ¿No? Lisset, bienvenida, Lisset Adelaida, a la Buenos clase. días, Hola, buenos días, buenos profesor. días. Buenos días para todos. Ok. También la asertividad, ¿sí? Es importante, pues, poder ser asertivos en todo lo que hacemos, pero para ello, obviamente, debemos tener en la mente y en el corazón buenos sentimientos y pensamientos, ¿sí? Y pues poder actuar de esa manera. ¿No? Vamos a seguir. Entonces, al ser asertivos, recuerde que en la asertividad se refleja la seguridad, ¿sí? La seguridad, la confianza en sí mismo, y eso hace que las personas perciban toda esa parte. La capacidad investigadora, entonces siempre debemos preguntarle al cliente, ¿no? Preguntarle cómo se siente, cómo está, qué piensa del producto, cómo puede suplir sus necesidades, de qué manera, ¿cierto? Al hacerle muchas preguntas al cliente, pues él va a tener la capacidad también de contestar y ahí yo voy a entender cómo puedo adaptar el producto o servicio a sus necesidades y sobre todo debo ser muy honesto conmigo mismo, ¿sí? No solamente con el cliente, sino conmigo mismo. Si el cliente, tal vez mi producto sea excelente y bueno, pero hay clientes que definitivamente no requieren de mi producto, que definitivamente no, mi producto no se ajusta a sus necesidades. También, ¿cierto? En algún momento tenemos que ser sinceros en esa parte y pues dejar que el cliente pues siga su camino porque si no se adapta o no está buscando el producto o servicio que le estamos vendiendo, pues hay que ser honestos. Entonces aquí hablamos de unos tipos de preguntas que se pueden hacer a los clientes en determinado momento. Entonces vamos a mirar qué tipos de preguntas hay y para ello, ayer hablamos de esos tipos de preguntas también, ¿no? Vamos a complementar hoy un poco acerca de ello. Y te voy a pedir, no sé si Liceda Adelaida estés disponible para poder leer. Sí, señora. Gracias. Preguntas cerradas. Sí o un no. ¿Sabes qué vas a estudiar? Preguntas abiertas. Lograr mayor información. ¿Qué lenguajes de programación utiliza más y por qué? Preguntas alternativas. Pueden ser abiertas o cerradas. Se pueden contestar de dos maneras, pero siempre en positivo. ¿Lo llamo a su celular o al teléfono de la oficina? Preguntas de control. Si no se entendieron, por ejemplo, ¿usted qué quiere decir? ¿Que le, que le queda alguna duda sobre lo que le ha expresado? Muy bien. Estas preguntas aseguran o le aseguran al asesor si el cliente entendió la información, si el cliente comprendió cuáles son los beneficios, ¿cierto? Que va a obtener a través del servicio o el producto que va a comprar. Eh, entonces, nosotros como asesores, como vendedores, debemos aprender a hacer las preguntas correctas en un momento determinado del asesoramiento con los clientes. ¿Por qué? Por ejemplo, dice que preguntas alternativas. Entonces pueden ser abiertas o cerradas y se pueden contestar de dos maneras, pero siempre en positivo. Entonces le puedo preguntar a dónde le envío el producto, a la oficina o a la casa, a la bodega o a la casa, no sé, ¿cierto? El cliente va a contestar en positivo, ¿sí? Obviamente porque va a afirmar, a reafirmar esa venta. ¿No? Y las preguntas de control es para cerciorarse en si realmente
el cliente comprendió, ¿sí? Si el cliente o si usted le está comprendiendo al cliente también lo que le está diciendo, ¿sí? O sea que usted quiere que la empresa le empaque el producto de tal forma y lo lleven en tal transporte, ¿sí? Entonces es importante poder ratificar esa información con el cliente para que no queden dudas. Entonces, el asesor comercial tiene buena memoria, entonces retiene la información que el cliente le ha dado. Dice que ahí que se asegura de escuchar bien el nombre. Recuerden que los clientes, cuando tenemos una base de datos muy amplia de clientes, tenemos clientes que se llaman de igual, ¿sí? Pero puede ser que la pronunciación sea diferente. Es decir, Michael, ¿sí? Puedo decirle Michael o Michelle, ¿cierto? No sé, entonces, y sobre todo también la escritura. El cliente le gusta mucho que nos enfoquemos también en aprender a escribir su nombre. Entonces, aprendernos bien el nombre, saberlo escribir y saberlo pronunciar, ¿sí? Asociar el nombre con algún evento. Tener una agenda, sea física o sea sistemática, para poner ahí el nombre de nuestros clientes, las características de nuestros clientes, para acordarnos de ellos. A veces tenemos clientes que se llaman igual, 3 clientes que se llaman igual, pero resulta que, por ejemplo, 3 Luis. Un Luis tiene 20 años, el otro tiene 40 y el otro Luis, bueno, tiene otra característica especial y yo la debo poner ahí, ¿cierto? Para recordarlo a cada uno como es. ¿No? Entonces, dice asocia el nombre con algún evento, características, circunstancias o pronunciación. Ensaya alguna asociación del nombre. Eso es para no olvidar, ¿cierto? La persona, el nombre y las características del cliente. Repita el nombre varias veces en su mente e integre el nombre en la conversación. Y pregunte si el nombre es complicado. Recuerden la forma de escribir o la forma de pronunciar. A veces, por ejemplo, Giovanni, ¿cierto? Giovanni a veces se escribe con G. En este caso yo veo a Giovanni que lo escribe con Y, ¿sí? Y así sucesivamente. Hay muchas personas que tienen, a veces pareciera sonar igual el nombre, pero no suena igual, no se pronuncia igual y no se escribe igual. Entonces es importante hacer, eh, digamos que ratificar bien esa escritura y esa pronunciación con el mismo cliente para que pues no haya, digamos, ninguna molestia. ¿No? La autodisciplina. Un buen asesor es disciplinado, ¿sí? Nadie le tiene que decir haga esto, nadie le tiene que ir a decir a poner tareas porque él es tan autosuficiente que obviamente aplica la autodisciplina. Y la autodisciplina en un asesor o en un vendedor es muy importante. ¿Mm? Entonces, ¿cómo estamos manejando nuestra vida personal? Obviamente, como su nombre lo indica, es una vida personal, pero que requiere de mejoramiento continuo. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para posibles cargos en nuestra compañía? ¿O solamente quiero llegar a ser asesor y vendedor y nada más y me quedo ahí? ¿O quiero ascender? Si quiero ascender, estoy estudiando, estoy leyendo libros que me ayuden a mejorar como empresario, como vendedor, como persona. Me estoy preparando realmente de esa manera. Estoy haciendo ejercicio a veces, como los afanes diarios no nos permiten hacer ejercicio, ¿cierto? Pensamos que no nos permiten hacer ejercicio, pero si nosotros somos disciplinados podemos sacar 15, 10 minutos, 20 minutos, depende de su tiempo, y poder hacer ejercicio. Y el ejercicio no es, digamos, pesado y que tenga que usted, mejor dicho,
salir adolorido todos los días, pero sí es un ejercicio que signifique algo en su cuerpo y en su vida, que le ayude. ¿Mm? Y también debe ser ese ejercicio que a usted más le guste. Por ejemplo, si le gusta montar cicla, salga y monta cicla, porque si ese es su deporte favorito y le encanta, pues hágalo, ¿sí? Porque no puede ponerse a alzar pesas si no le gusta, ¿sí? Sería como castigarse a sí mismo. Si eso no me gusta, pues yo hago lo que me gusta. Si me gusta jugar baloncesto, entonces voy y hago unos lances en el parque más cercano o de pronto en mi casa puedo ajustar una canasta en mi patio y puedo hacer ese ejercicio, ¿cierto? Pero si, ¿qué tal que me guste hacer levantar pesas? Pues también lo puedo hacer. Miro cómo lo ajusto. Si quiero ir al gimnasio o si lo hago en la casa, pero debe ser realmente una disciplina detallada en mi vida, ¿sí? ¿Qué tal si también cómo me estoy organizando para el otro día? ¿Sí? O dejo todo para el otro día y por eso se me hace tarde, salgo corriendo, no alcanzo a desayunar, no alcanzo a hacer nada, sino que solamente a veces incluso eh, no alcanzan a listar su ropa y salen con su ropa de pronto sin planchar, sin organizar y todo esto indica mucho de nosotros como asesores, ¿cierto? Entonces el cliente se fija mucho en nosotros, nuestros jefes obviamente también y requieren que nosotros vayamos bien pulcros, bien preparados, dispuestos a tiempo. ¿No? Entonces, ¿cómo es la autodisciplina que estás manejando en tu vida? Hay que ser empáticos, ¿sí? Y dice que empáticos es ponernos en el lugar del otro. Y eso lo hemos hablado en estos días mucho. Empatizar con el cliente, aprender a ponernos en los zapatos de los demás, aprender a escuchar sus necesidades para poder entonces así ayudar a las personas, ¿sí? Ayudarlas a través del servicio que estoy ofreciendo o del producto que estoy ofreciendo. Y a veces, muchas veces, no podemos ayudarlos con nuestro producto o servicio. Recuerde que en una conversación con un cliente, ya después de ser cliente, ¿cierto? Es decir, de permanecer en la compañía, él puede entablar conversaciones más profundas con nosotros y nosotros cómo estamos haciendo para empatizar con él o simplemente le estamos demostrando que solo necesitamos su compra, su plata y ya. Y eso molesta mucho al cliente. Entonces debemos estar muy atentos a todas estas características como asesores o vendedores. Tolerante al fracaso. El fracaso dice ahí que es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. ¿Mm? Eh, ¿Cuántas veces nos hemos quedado eh, tal vez tristes, deprimidos, ¿cierto? Y estancados a través del fracaso? Todos los seres humanos tenemos situaciones en algún momento adversas, pero esas situaciones no nos deben detener. Lo que deben hacer es enseñarnos, debemos aprender de ellas, mirar qué pasó, por qué sucedió. Y si tampoco tenemos las respuestas igual, no nos debe estancar, es decir, debemos ser eh, resilientes, superarnos en el momento y salir adelante. ¿No? Porque pues la vida sigue. Obviamente no está mal en un momento determinado, de un momento duro y difícil, llorar, tal vez tomarnos nuestro tiempo, ¿cierto? Pero luego tenemos que empezar. Si tenemos que empezar de nuevo, hay que hacerlo, ¿sí? A veces sucede eso. La vida nos pone retos y debemos seguir adelante. No debemos tomar o tener resentimiento con nadie, que es algo muy difícil, más si nos han hecho daño o, bueno, muchas cosas que pasan y suceden en nuestra vida y que de pronto sale a flote ese resentimiento. Pero quiero decirles que no hay persona más lastimada en ese momento si no es usted, si tiene resentimiento, rabia, tal vez deseos de venganza, ¿cierto? Eso solamente le hace daño a uno mismo.
a nadie más. La otra persona o las otras personas o las circunstancias obviamente se quedan allí, ¿sí? Y siguen adelante. Yo debo hacer lo mismo, seguir adelante, ser tolerante al fracaso, sobreponerme a los altibajos de la vida. ¿Mm? Ser paciente. Dice que soportar contratiempos y dificultades. ¿Cómo están nuestras emociones y nuestra mentalidad para entender esta parte? ¿Sí? Y ahí recuerden la tipología de clientes, por ejemplo, el cliente grosero. Tal vez no sea tu culpa, tú lo asesoraste bien, pero el cliente te está diciendo que eres un mentiroso. Y llegó tal vez gritando y lanzando palabras. Entonces, ¿cómo estás tú? ¿Cómo le vas a responder? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Sí? Te vas a calmar y lo vas a dejar que se desahogue. Y si el cliente lo permite, entonces en el momento indicado vas a poder acercarte y decirle que sí pueden hablar, ¿cierto? Pero si no, entonces qué tal que tú, pues se te salga el hombre natural y entonces en algún momento determinado, pues salga una situación más adversa, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado y recordar que todo lo que pasa dentro de la compañía no es personal, es de la compañía, es con el producto, es con el trabajo que hago. Y yo solamente soy una herramienta, ¿cierto? Una parte importante de la empresa, una herramienta, un ajuste, y pues debo hacer mi trabajo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna aclaración? ¿Algún aporte? ¿O todo está debidamente dicho? Todo está bien. Ok. No, ninguna pregunta. Señor. Que no, que todo está bien y que ninguna pregunta. Ah, bueno, ok, gracias. Listo. El, las características del asesor comercial dice que deben ser, él debe ser persuasivo. Dice que influenciar en el cliente. Entonces, ¿cómo tú vas a influenciar en el cliente? ¿Cómo puedes persuadir al cliente? ¿Sí? A que compre el producto. ¿Cómo puedes persuadir al cliente para que él confíe en la compañía, confíe en ti, en lo que le estás diciendo? ¿Sí? ¿Cómo lo puedes persuadir? Y eso es la actitud que nosotros, o bueno, el asesor o el vendedor debe tener para poder atender al cliente. ¿Mm? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo es tu forma de ser? Él conoce, perdón, voy a toser, voy a cerrar. Listo. El, el conocimiento del producto. Dice, conoce muy bien sus características, beneficios y soluciones. Entonces, tú debes estar muy bien preparado, muy bien capacitado. La empresa da capacitaciones para que los asesores o los vendedores obviamente estén al nivel para poder asesorar a los clientes, ¿cierto? Dar la información correcta. Pero a veces no es tan eficiente la empresa en ese aspecto. Sucede que yo tengo que hacer mi parte. Y así no tenga que hacer mi parte, es decir, que la empresa me aporte todo, yo siempre tengo que estar mirando cómo puedo mejorar. Si la empresa me está aportando, yo debo ir a la capacidad investigativa, ¿cierto? Investigar más a fondo, ajustar más cosas en mi conocimiento, tal vez en mi proceder, ¿m? Y también en cómo es el producto, qué características tiene, de dónde viene la materia prima, ¿sí? ¿Qué hace la empresa para traer toda la materia prima aquí a Colombia, por decir algo, si es en Colombia, ¿cierto? Entonces, todo usted debe prepararse, debe investigar, debe mirar, ¿m? No quedarse solamente con lo que le dicen, sino también usted debe tener ese
aspecto investigativo despierto para poder recurrir a otras herramientas. Bueno, aquí vamos a hablar de la imagen del personal, es decir, del asesor, de los vendedores. Y quisiera que Angie o Liseda Adelaida me ayudes a leer estas tres frases. Sí, señora. Imagen personal. Vestimenta que identifique a la empresa. 2. La primera impresión de la institución. Y 3. Tarjeta de presentación. Muy bien. Entonces el asesor comercial, vendedor o cobrador es la imagen de la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está tu imagen personal? ¿Cómo está tu vestimenta? ¿Sí? A veces las empresas lo que hacen es dar la, la dotación, ¿cierto? Un uniforme. Entonces, amar ese uniforme, es decir, mantenerlo limpio, pulcro, bien organizado. Si me queda grande, entonces lo mando a arreglar para que me quede ajustadito, bien definido, ¿sí? Eh, si no tengo esa dotación, entonces, ¿cómo está mi ropa? ¿Cómo está la ropa con la que yo cuento para ir al trabajo? Está bien organizada, limpia, ¿cierto? Bien arreglada, acorde a mi labor. Todo esto es importante tenerlo presente. Dice que la primera impresión de la institución es usted. Usted es la tarjeta de presentación de esa compañía y por ende pues debe como eh, hacer que eso suceda en su imagen. Entonces aquí hay unos tips de imagen personal. Y espérate que por aquí vi a Lizeth Joana. ¿Tú tienes micrófono para que me ayudes a leer? Sí, profe. Gracias. Listo. Listo. Dice, tips, imagen personal. Dice, el aspecto interior debe proporcionar sensación del agrado y de bienestar. Vestir de forma discreta. Higiene, aspecto agradable y limpio, cabello arreglado, uñas, manos, maquillaje moderado, barba, etc. Higiene dental y zapatos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el aspecto exterior debe proporcionar sensación de agrado y de bienestar. Entonces, ¿cómo está tu cabello? ¿Está bien peinado, bien adecuado, arreglado, bien bañado, limpio, ¿cierto? Eh, debemos ponernos cuidado a nosotros mismos. Esa es mi imagen. No es solamente la imagen de la empresa, es la imagen que yo doy a los demás, ¿sí? En todo momento, en todo lugar. Obviamente voy a pensar más en el trabajo porque es allí donde yo me desenvuelvo todos los días, ¿cierto? Y estoy tratando con muchas personas, pero no solamente me ven en el trabajo, en mi casa también. En la casa yo doy ejemplo, no con mis palabras, sino con mi actitud, con mi forma de desenvolverme, cómo me arreglo, cómo me organizo para el trabajo, ¿sí? Y así sucesivamente, cuando tú sales de tu casa, te ven los vecinos y dicen, wow, esa persona está trabajando y es muy pulcro, es muy, ¿cierto? Muy responsable. Bueno, y entonces cuando llegas al trabajo, tus jefes, tus compañeros, ¿cuál es la imagen que estás dando a los demás? ¿Mm? Entonces aquí habla de vestir de forma discreta. Dice que un aspecto agradable y limpio. Entonces, como si eres caballero y recordemos que a los caballeros, pues, su cabello, ¿cierto? Creo que hay una, ¿qué?
una información en la plataforma de Classroom. Bueno, es un mensaje de la Agencia de Educación, Empleo y Fomento Empresarial de compensar. Bueno, es más que todo para convocar para puestos de trabajo. Bueno, es que a veces hacen reuniones, entonces pensé que era eso, listo. Entonces les decía, el aspecto agradable y limpio de las personas, ¿sí? De usted como asesor o como asesora es importante. Esto hace que las personas, los clientes, tengan mayor confianza, que tengan mayor respeto a través de tu pulcritud, de tu imagen, ¿cierto? De tu aspecto. ¿Cómo estás? Por ejemplo, en las mujeres el cabello. Si lo tienen suelto, lo tienen limpio, bien peinado, ¿cierto? Bien arreglado. Y si es en el caso de los caballeros, si tienen su cabello, ¿cómo está? Bien limpio, arregladito, ¿sí? Si es la barba, porque pues a veces pueden tener, pero entonces, pues recuerden que en las empresas hay algunos ajustes que ellos hacen y que tienen como regla, entonces debemos mirar esas normas y adaptarnos a esas normas, ¿sí? Las uñas, ¿cómo están? Están bien arregladas. Las damas, si las tienen largas, están limpias y bien arregladitas, bien maquilladas, pues a veces no tienen que ir al manicurista necesariamente, pero sí deben tenerlas limpias y bien organizadas. ¿Mm? Tener un esmalte, una base pues muy suave, eh, pero que usted pueda usarla y las tengan bien limpias y bien arregladas, esas uñas. Si es en los hombres, unas uñas limpias, ¿sí? ¿Cómo son, cómo las tienen? Deben evaluarse en esa parte, ¿sí? Que sea, si usted se maquilla, en el caso de las damas, un maquillaje moderado, adecuado, natural, tranquilo, ¿sí? La higiene dental. Recuerden que ustedes están tratando con personas todo el día. Si ustedes están llamando a los clientes, pues obviamente ellos no van a percibir el aliento, ¿cierto? Pero sus compañeros sí. Ustedes están tratando con compañeros todos los días. Si lo están haciendo, están tratando con los clientes a través de vía telefónica, está bien, pero igual es la higiene personal suya, ¿sí? Entonces, ¿cómo está su higiene dental, sus dientes? A veces hay que ir al médico para arreglar algunas situaciones, ¿cierto? Puede ser de higiene oral o de digestión. ¿Mm? Entonces, ¿cómo estamos haciendo ahí? Si estamos al día, estamos siendo muy también cuidadosos de nosotros. Eso es también salud. ¿Mm? No solamente es para presentarnos ante un trabajo, sino que es salud personal. ¿Mm? Los zapatos limpios, embetunados, bien arreglados. Recuerden que ustedes cuando salen de la casa obviamente están expuestos a que llueva y se ensucien, a que pase un ventarrón lleno de tierra y se ensucien los zapatos. Llevan un trapito adecuado para limpiar sus zapatos y estar bien limpios cuando lleguen a la oficina o al trabajo. Toda esta parte hace parte eh, de su pulcritud e imagen personal, ¿no? Bueno, la comunicación verbal y aquí vamos a hablar de la comunicación no verbal, ¿sí? Con respecto al asesor. Entonces, recuerden que cuando nosotros nos comunicamos con las personas, somos visibles, es decir, si es personal, si el contacto con las personas es face to face, obviamente ellos nos van a ver la cabeza, la cara, el cuello, ¿cierto? Debemos tener un contacto visual con las personas, una postura corporal adecuada, unos gestos, ¿sí? Si tú estás diciendo una información, les estás dando una información a los clientes, tú debes mirar a los clientes o al cliente a sus ojos, que él perciba que
tú le estás diciendo la verdad, porque a veces evadimos la mirada del cliente y a veces no es porque le estemos diciendo mentiras, tal vez nos sentimos intimidados o menos que ellos, puede pasar eso. Y ese es el autoestima, ¿no? Entonces tenemos que estar muy acordes en esa parte. Entonces, la comunicación no verbal, los gestos, las piernas y los pies, la orientación del cuerpo. ¿Cómo estás con respecto a toda esta parte de la gesticulación, ¿sí? Y la postura de tu cuerpo, la boca, la voz, la distancia corporal. En esa parte también hay unas normas, ¿sí? La distancia corporal no puede ser, no nos podemos acercar a una persona ajena, desconocida, más de, digamos, que quede entre esa persona y yo, 1,5 metros. No podemos acercarnos más, porque esa ya una distancia más cercana es personal, digamos que la usamos con nuestra familia, con nuestra pareja, ¿sí? Entonces tenemos que también aprender a guardar la distancia, ¿sí? El cabello, cómo es el cabello, el olfato, ¿sí? El tacto o piel. Todo esto requiere cuidado de parte de nosotros, ponerle atención. La importancia de las reclamaciones. Y aquí hay, digamos, algunos aspectos que debemos tener en cuenta, ¿sí? Y entender, como dice ahí, vamos a leerlo. Le voy a pedir el favor a Angie Karina, si me puedes ayudar a leerla. Sí, señora. Importancia de las reclamaciones. Se puede considerar un buen regalo cuando el cliente realiza una queja o reclamación a una empresa, ya que con esto el cliente está dando a la empresa la oportunidad de solucionar el problema y continuar como cliente de la empresa. Muy bien. Entonces, cuando ustedes estén al frente de los clientes y ellos lleguen con reclamaciones, con objeciones, con preguntas, no se sientan aludidos, siéntanse agradecidos. Transmítale eso al cliente. Muchas gracias por venir a transmitir su inconformidad, porque eso hace que nosotros seamos mejores, ¿cierto? Es un regalo para la empresa, pero muchas veces lo tomamos como una amenaza. Obvio, porque si el cliente viene a quejarse de mi servicio y en la empresa están llevando ese control, ¿cierto? Me voy a preocupar, ¿no? Pero hace parte del proceso. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ajustarme y mirar qué está fallando. Y pues atender al cliente en sus reclamaciones. Es importante hacerlo. El cliente que no reclama, es decir, que tuvo alguna objeción, alguna pregunta, algún reclamo que hacer, pero no lo hizo, se quedó callado y se fue, ya es un cliente perdido. Y dos, no podemos arreglar lo que no sabemos. Es decir, si el cliente tuvo algún inconveniente, no lo transmitió para poder arreglar ese inconveniente y saber cómo mejorarlo en la compañía, perdimos la oportunidad de mejoramiento como empresa o tal vez como asesor, si fui yo el que de pronto no hizo bien las cosas, ¿cierto? Entonces debemos tomarlo eso como una forma de mejoramiento continuo. Vamos a mirar unos videos, por lo menos 2 videos de los que hoy tenemos acá. Entonces, permítanme un momento. Vamos a ver acá. Entonces, aquí tenemos qué es un asesor de ventas, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué es un asesor de ventas. ¿Qué debe? Entonces voy a cerrar mi micrófono y mi cámara para tal fin. ¿Quieres aprender a ser considerado como un asesor de ventas? ¿Alguna vez te ha pasado que entras a una tienda departamental solo a ver y es cuestión de minutos para que te encuentres comprando?
¿Será que te convenció el producto o te encontraste con un excelente asesor de ventas? Te voy a contar que a mí en una ocasión me pasó que fui a comer a un restaurante y definitivamente yo no tenía contemplado hacer un gasto mayor en comida. Sin embargo, ese día me atendió una persona que era tan buen vendedor que terminé consumiendo el platillo que él me sugirió. Desde luego que era un platillo más costoso de lo que yo tenía pensado gastar ese día. Me gustó bastante, pero realmente en parte lo compré por la excelente atención que me dio ese vendedor. 7 de cada 10 compras que realizamos día a día son resultado de la persuasión tan efectiva que realizan los asesores de ventas, incluyendo a la señora que te atiende en el supermercado y te ofrece las verduras más frescas, el despachador de la gasolinera que te ofrece el mejor aditivo para el rendimiento de la gasolina de tu automóvil, hasta esa atenta chica que te pregunta y asesora sobre qué ropa te hará ver más delgado o más delgada. Todo ello y más realiza un asesor de ventas. Y todos nos preguntamos, ¿tendrán poderes de manipulación? ¿Por qué terminé comprando algo que no estaba buscando? La respuesta es simple. Fuiste atraído por las peculiaridades de un excelente asesor de ventas. Porque un asesor de ventas es aquel individuo que hace que sus clientes vivan una experiencia increíble. Se sientan cómodos, comprendidos, identificados y especiales. Se interesa por lo que quieren o necesitan sus clientes. Conocen los productos o servicios que ofrecen. Aman lo que venden y son capaces de persuadir en la decisión de sus clientes, llevando esta experiencia llamada ventas a su máximo esplendor. A continuación vas a conocer las 5 cualidades de un infalible y exitoso asesor de ventas. Los mejores vendedores generalmente son extrovertidos. Juan y Carlos son asesores en una agencia de automóviles. Juan todos los días espera atrás de un escritorio a que los clientes se acerquen a él porque piensa, si visitan la agencia es porque quieren comprar. No es necesario esforzarme tanto porque las ventas llegan solas. Juan únicamente se levanta a recibir a personas que sí conoce. Por otra parte, Carlos se encuentra en la misma agencia de autos trabajando. A diferencia de Juan, cuando entra algún cliente a la agencia, se levanta amablemente a recibir a los clientes y ponerse a sus órdenes siempre con una sonrisa. A final de mes, esta cualidad se ve reflejada en las gráficas de ventas de cada uno. ¿Quién crees tú que obtiene mayores ventas? ¿Carlos o Juan? Por razones obvias, Carlos, quien es abierto, sociable, se adapta a diferentes ambientes, es positivo y llega al cliente sin esperar a que el cliente llegue a él. Es un ejemplo de vendedor extrovertido. La segunda cualidad de un asesor de ventas es que son siempre positivos. Recuerda, el primer mandamiento de las ventas será mantén una actitud positiva. Carmen y Sandra son asesoras de ventas en áreas de seguros. Las dos se encargan de atender llamadas y de atención personalizada al cliente. Carmen es muy volátil, su actitud depende de los factores externos como el clima, la actitud de sus compañeros, la situación familiar o incluso de sus malos hábitos personales. Siempre está seria, evita charlas largas con los clientes, mencionando que no necesita perder su tiempo con gente que no conoce. Todos los días hay algo que le molesta y lo externa en cada oportunidad que tiene. Por otro lado, Sandra es una chica carismática, siempre trata de sonreír, es amable y proyecta la felicidad a través de frases de cortesía con las personas con las que convive. Trata de conectar con sus clientes, los escucha y siempre tiene soluciones a sus necesidades o al menos las busca. Para ella cada cliente es especial y único. Estas dos asesoras de ventas son excelentes porque conocen los servicios que ofrecen. Y ahora te pregunto, ¿qué vendedora te gustaría que te atendiera? Recuerda, un asesor de ventas positivo transmite la energía positiva y conecta con sus clientes desde la primera impresión. La persuasión es una cualidad muy importante ya que un vendedor con esta característica vende lo que el cerebro quiere y no lo que la persona cree que quiere. Esta es la tercera característica de un verdadero asesor de ventas, la persuasión. Para ser un vendedor persuasivo debes tener las siguientes características: ser un buen comunicador, claro, fluido, convincente, tener argumentos creíbles, conocer bien el producto o servicio que ofreces y ser carismático. La perseverancia es la clave del éxito.
La cuarta característica que debe de tener un asesor de ventas es ser perseverante. La perseverancia es la clave del éxito. Esta cualidad es única en los vendedores realmente exitosos. Tendrás que tocar seguramente muchas puertas y no todas ellas siempre estarán abiertas. Realizarás muchas marcaciones telefónicas y no todas serán contestadas, pero lo más importante es tener presente la idea que entre más oportunidades generes, más ventas cerrarás a final del día. No olvides, un ganador solo es un perdedor que lo intentó una vez más. Y la última cualidad de un verdadero asesor de ventas es ser detallista. Esta particularmente le cuesta mucho trabajo a los vendedores, porque generalmente los vendedores nos fijamos en el conjunto completo de las cosas. Tenemos que estar abiertos para ser detallistas. Cuando un asesor de ventas es detallista, denota conocimiento total del producto o servicio que ofrece. A los clientes no les gusta escuchar lo que a simple vista pueden apreciar. Les gusta ser sorprendidos con pequeñas curiosidades que no se ven a simple vista. Los detalles son un plus y con ellos los vendedores logran sorprender y generar un cliente a largo plazo y no solo una venta. Haz un cliente, no una venta. Ya para terminar, si realmente quieres sobresalir en tu trabajo o negocio como un asesor de ventas exitoso, debes enfocarte en adquirir o desarrollar estas 5 cualidades: extrovertido, positivo, persuasivo, perseverante y detallista. Si aún no las tienes, debes de comenzar ahora mismo a desarrollarlas. Recuerda, el poder está en tu mente y las ventas no solo se realizan a través de un producto o servicio, tal como dijera Robert Stevenson. Todo mundo vive de vender algo y tú diariamente vendes al mundo lo mejor de ti. Muchas gracias. Entonces quisiera escucharles qué rescataron del video y qué se lleva cada uno de enseñanza, ¿no? Bueno, el video, muy bonito, chévere. Eso habla de todo lo que hemos hablado todos estos días también, pero dan 5 pautas que son interesantes y yo decía, bueno, chévere, no solamente para ventas, sino para cualquier cosa que haces en la vida, es querer y amar lo que tú haces. Porque cuando, ¿cómo era? Se me venía a la mente, cuando tú haces algo que te gusta no es trabajo. El trabajo es cuando algo que tú no quieres. Ok, Jason, muchas gracias por tu aporte. ¿Qué dices, Angie Karina, Giovanni, Angie, Lisette, Joana? Pues, profe, pues ante todo uno siempre debe ser optimista, tener buena, ¿cómo se dice? Buena actitud. Buena actitud, tener buena actitud y no mala cara. Eso. Gracias, Angie. Giovanni. O Angie Lisette. Hola. Hola. Bueno, sí, no digamos que el tener una muy buena actitud genera pues un muy buen desempeño respecto a la labor, digamos, de las ventas y del proceso con el cliente, porque finalmente eso es lo que uno vende. También todo lo que tú decías con respecto a la presentación, cómo nos mostramos con el cliente si lo hacemos face to face, pues es algo muy importante porque finalmente demuestra quién eres como persona y qué le estás vendiendo. Realmente demuestra muchas cosas. Y si ya se hace de pronto vía telefónica o pues que no sea tan personal, pues igualmente la forma en la que uno habla, la seguridad con la que uno se dirige, las palabras que uno utiliza y el conocimiento del producto, pues son algo muy fundamental para todo este proceso. Ok, Giovanni, muchas gracias.
Lisette Joana o Angie Lisette. Bueno, vamos a seguir, vamos a mirar. ¿Alguien? Ay, qué pena. Lisette Joana. Bueno, profe, lo que pude apreciar del video, bueno, lo que dicen mis compañeros, la buena actitud es primordial y lo que decía en el video fue, y que me gustó mucho, es hacer clientes y no ventas, que es lo principal. Si uno tiene un cliente feliz, van a haber referidos, el cliente va a volver, va a seguir comprando y demás. Exactamente, Lisette Joana, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver un video que nos habla acerca de las 10 cualidades de las personas con alta inteligencia emocional, ¿sí? Con alta inteligencia emocional. Y permítanme, voy a cerrar mi micrófono y mi cámara. Diez cualidades que tienen las personas con alta inteligencia emocional. ¿Qué es exactamente la inteligencia emocional? La capacidad de identificar con precisión nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás. La capacidad de utilizar las emociones y aplicarlo a tareas como el pensamiento y la resolución de problemas. La capacidad de gestionar las emociones, incluyendo el control de nuestras propias emociones, así como la capacidad para animar o calmar a otra persona. Como dijo Goleman, ninguna cantidad de inteligencia puede compensar la falta de habilidades emocionales y sociales, cada vez más importantes, especialmente dentro del mundo profesional. Aquí te presentamos 10 cualidades que las personas con alta inteligencia emocional tienen. No son perfeccionistas. La persona emocionalmente inteligente sabe que la perfección no existe. Rechaza la frustración y la sensación de fracaso que acompañan a esa constante búsqueda de la perfección. Es alguien consciente de que la búsqueda del perfeccionismo le dejará colgado en los defectos de los demás, así como los suyos propios, y que hay expectativas que no son emocionalmente maduras. Tratando de ser perfectos a todas horas, no seremos capaces de disfrutar nuestros logros. Conocen sus fortalezas y debilidades. Sabe cómo valorar sus puntos fuertes y cómo utilizarlos de forma que puedan compensar sus debilidades. En el trabajo y en su vida social, elige deliberadamente situaciones que pongan de manifiesto sus puntos fuertes para que pueda tener éxito. Siempre que le es posible, también elige a los amigos y compañeros de trabajo que comparten sus puntos fuertes y pueden ayudarle con sus debilidades. Están automotivados. Su motivación le viene de dentro y no desde una fuente externa. No busca una recompensa para lograr sus objetivos, porque la motivación viene de él mismo. Tiene claros sus objetivos, y que no necesitan recordatorios. Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de establecer tareas por sí mismas y trabajar en ellas por su cuenta. Tienen empatía por los demás. Las personas con alta inteligencia emocional tienen mucha empatía. Eso significa que se interesan de forma genuina por las otras personas. Tienen la capacidad de sintonizar con el lenguaje corporal y expresiones faciales para entender las emociones de la gente, incluso sin palabras. No se centran en los errores del pasado. Se dan cuenta de que no hay nada que ganar por aferrarse al pasado. Es alguien capaz de recordar sus errores lo suficientemente bien como para aprender de ellos, pero sabe mantenerlos a una distancia suficiente para evitar que las experiencias negativas invadan su presente. Es consciente de que su pesar le impediría aceptar plenamente el presente. No se distraen con facilidad. Es capaz de estar completamente presente en cualquier tarea que esté haciendo. Se centra en completar una tarea cada vez y no permite que otras tareas o distracciones se interpongan en su camino. Reconocen la diferencia entre la multitarea y el multienfoque. No va a cambiar sus metas hasta que éstas se lleven a cabo. No se desvían de sus objetivos por cosas como las redes sociales o algunos pensamientos negativos. Saben equilibrar el trabajo con la vida social. No importa lo ocupado que esté con el trabajo o los estudios, sabe lo importante que es encontrar algo de tiempo para su vida social. Tiene un buen conocimiento de sus habilidades y de cuánto tiempo le llevará a lograr las cosas.
Entiende que debe trabajar duro para lograr el éxito, pero también sabe que a veces hay que ser capaz de desconectar por completo del trabajo para recargarse. Saben cuándo decir no. A veces, decir no puede ser difícil, pero las personas emocionalmente inteligentes saben cuáles son sus límites y reconocen que no pueden hacerlo todo. No se comprometen a largo plazo sin realizar primero un examen a fondo de lo que se les pide. Sabe cómo dar una respuesta como tal vez o voy a pensar en ello, en situaciones que posiblemente requieren su rechazo. Para ser emocionalmente inteligente, uno debe decidir sobre las prioridades y tener en cuenta que, al negarse a algunos compromisos, tendrán la oportunidad de centrarse plenamente en las tareas que ya tienen entre manos. No temen al cambio. Saben controlar sus miedos para que no les paralicen el camino hacia sus objetivos. El cambio es necesario para el crecimiento personal y profesional. Uno siempre debe estar preparado para cualquier cambio que se presente y ser lo suficientemente flexible como para adaptarse cuando sea necesario. Tienen una actitud positiva hacia el cambio y reconocen que les estimula y les conduce a mejores cosas. Saben cómo manejar sus emociones. Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer sus emociones y averiguar por qué algo les molesta, con el fin de llevar a cabo algunas acciones para mejorar la situación. Saben que la ira necesita ser canalizada y dirigida adecuadamente hacia situaciones y eventos en lugar de hacia personas. Son racionales y mantienen sus emociones bajo control. También son confiados y seguros de sí mismos, lo suficiente como para no ofenderse por cosas triviales. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Ok, entonces ser emocionalmente asertivos requiere de trabajo, ¿sí? Requiere de mucho trabajo y es muy personal, es algo tan personal que debe, digamos, crecer en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Debemos tener el deseo de hacerlo, ¿sí? Eh, a veces sucede que las personas se pierden, digamos, de sus objetivos, de sus metas. Cuando empiezan, tienen una meta, un objetivo, pero con el tiempo como que esa meta y ese objetivo se va apaciguando y es por razones como esas, como que no se capacitan, no se toman el tiempo para sí mismos, para autoanalizarse, no para criticarse, como hablábamos ayer, no para criticarse, darse en duro y decir que son los peores y que no pueden, no, no es para eso, sino para mejoramiento continuo, para mirar cómo pueden regular sus emociones, para mirar cómo pueden contrarrestar los pensamientos erróneos, que son los que hacen que de alguna manera se tomen decisiones que no nos van a aportar, ¿sí? Que nos van a estancar. Entonces, hay algunos tips importantes que nos van a ayudar a mejorar como personas, como, como seres humanos, ¿sí? Y que nos van a ayudar a levantar esa autoestima. Y una de ellas es, por ejemplo, el aprender a reconocer, como hablamos ayer, digamos, como lo que tenemos, las bendiciones que tenemos, ¿sí? Digamos que tenemos vida, que podemos movernos, ¿cierto? Que tenemos el cuerpo bien, que todavía tenemos la oportunidad de ir a un médico si estamos enfermos, entonces podemos ir y tenemos la opción, ¿cierto?, de ser sanados. También hay otros tips, como por ejemplo la lectura. La lectura es importante. ¿Cuántos libros lees al año? A veces pasa el año y no leemos nada, ¿cierto? Eso, el leer un libro, pero un libro que nos edifique, que nos ayude, que nos aporte, ¿cierto? A nuestro crecimiento personal es importante. ¿No? Si hacemos esa lectura, así sea, no importa, a veces no tenemos el tiempo de una hora, de media hora, entonces hagámoslo de una frase, ¿cierto? Dos frases, un párrafo, algo muy corto, pero que sea algo sí muy significante para mí, significativo para mí,
porque estoy creciendo, porque lo estoy haciendo. El otro es tomarnos tiempo para nosotros, para mirar, porque tal vez si algo nos duele o si estamos ofendidos o si estamos enojados, ¿qué es lo que hace que estemos de esa manera? Entonces, eso es aprendernos a dar tiempo, ¿sí? El tiempo personal, aprender a mirar y a regular esas emociones. Aceptar, a veces no aceptamos que tenemos enojo, no queremos mostrarle a los demás que estamos enojados y nos obligamos a mostrar una cara que pues en el corazón no sentimos, ¿sí? Y entonces obviamente pues tenemos ¿qué? Nuestras razones personales para hacerlo, pero es mejor que te tomes un tiempo para ti mismo y mires cómo puedes mejorar o arreglar esa situación que te está haciendo daño para que puedas descansar y puedas emocionalmente fluir, ¿sí? Entonces, tómate un tiempo para ti, analiza qué te hace daño, también analiza qué te gusta, ¿sí? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿No? Todos estos tips hacen que como personas seamos mejores. También aprendamos cuando vivimos o convivimos, ¿cierto? Con otras personas, sea nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hijos, las personas que sean, también a veces como no aceptamos a las personas como son y cada rato estamos criticándolas, ¿cierto? Si estamos criticando a los demás, también nos estamos criticando a nosotros. Eso es un indicio contundente. Si yo critico a las personas que están conmigo, yo me estoy criticando a mí mismo. Entonces, debo de dejar de criticarme. Debo de mirar mis debilidades para mejoramiento, pero no estar como criticándome de una forma negativa, diciéndome, uy, que soy terrible o que, bueno, situaciones emocionales que me hacen ser, digamos que me hacen ser más depresivo, triste, no, sino que aporten a mi vida, ¿sí? Entonces, dejar la crítica y empezar a construirme como persona y a construir a los demás, a empezar a entender. Y ahí también está la empatía, ¿no? De aprender si me comprendo a mí mismo, puedo comprender a los demás, puedo entenderlos. Bueno, esos son tips. También hay videos de personas, de profesionales, gente que realmente tiene, que son doctores, que son profesionales en lo que hacen. Si yo necesito escuchar esos videos, pues búsquenlos. Están ahí, están para ustedes. Ahora el internet ya no es un tabú como antes del 2000, ¿cierto? Que muy pocas personas o empresas tenían internet. El internet después del 2000 se disparó, ¿cierto? Y ahora, después de la pandemia, pues nadie vive sin qué, sin esa herramienta. Entonces ahí está disponible para todos esa forma, esas capacitaciones. Siempre darse tiempo para usted, hacer ejercicio, leer, estar en mejoramiento continuo, ponerle cuidado a su familia también. A veces los abandonamos, no les ponemos cuidado. Estamos en pro de conseguir dinero y eso está bien porque obviamente sin dinero nadie vive, pero recordar que el dinero llega a través de ese mejoramiento continuo que tú tienes, ¿sí? Cuando te empiezas a capacitar, empiezas a ser proactivo y empiezas a buscar las oportunidades y las oportunidades llegan, ¿no? Entonces, bueno, voy a mostrarles las actividades que tenemos para el día de hoy. Perdón, no les pregunté si tienen alguna acotación o tienen preguntas o tal vez todo esté claro hasta ahora. No, profe, todo está claro. Ok, gracias Angie. Todo claro y como siempre, muy productivo lo que nos enseñan. Ok, Jason.
Muchas gracias. Mire, bueno, hoy tenemos dos actividades muy sencillas, pero que nos ayudan. Por ejemplo, esta es una actividad como un jueguito, es una sopa de letras, es buscar esas palabritas, ¿cierto? Y resaltarlas en la sopa de letras. Son 9 palabras, ¿sí? Entonces las buscamos y las resaltamos en la sopa de letras. Es una actividad muy sencilla, práctica y hasta desestresante, ¿cierto? Ahora vamos a mirar esta. Dice, contesta el siguiente cuestionario de preguntas abiertas y cerradas. Ya tenemos el concepto de que son preguntas abiertas y cerradas, entonces ya es muy fácil, ¿cierto? Esto es sobre inteligencia emocional, ¿no? Tenemos 7 preguntas de inteligencia emocional. Y las otras preguntas son de clima organizacional, ¿sí? Y son 7 preguntas más sobre clima organizacional. Aquí tenemos objetivos de la compañía. Hay 3 preguntas sobre objetivos de la compañía. Si tú por alguna razón no estás trabajando y hace mucho rato no trabajas, no te preocupes, pásate en la última empresa o en la experiencia que hayas tenido, tal vez sea muy personal, es decir, que sea en la tienda de mi abuelo o en el almacén de mi papá, no importa, básate en esos ejercicios que has hecho, ¿sí? No te vayas a frustrar porque no has trabajado, porque no has salido tal vez a una empresa, digamos, bien constituida y de hecho haciendo el ejercicio total, ¿sí? Pero has tenido de pronto el contacto en la parte familiar con algún negocio de tu familia, con alguna experiencia corta, no importa, pásate ahí. Pero si ya tienen experiencia, pues obviamente es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, estás informado sobre los objetivos para tu área. Digamos, si estás trabajando, entonces, pues más fácil, ¿cierto? Si no estás trabajando, pero estuviste trabajando, básate en la última compañía y en esa, pues contestas estas preguntas. ¿Mm? Trabajo en equipo, comunicación interna, todo esto sobre la comunicación interna. ¿Listo? ¿Consideras que has superado todos los objetivos establecidos? ¿Cómo consideras que resultó tu desempeño laboral en el presente año? Bueno, esto es aquí en esta parte última que estoy leyendo estas preguntas. ¿Estás satisfecho con tus funciones dentro de la organización? ¿Qué aspectos crees que deberías mejorar? ¿Qué habilidades crees que te hacen más eficaz y eficiente en tu trabajo? Entonces, todas estas son preguntas que pues puedes contestar. Entonces, quisiera saber si tienen alguna duda, si todavía, digamos, tenemos alguna duda sobre la plataforma de Classroom. Si hay alguien que tiene dudas sobre la plataforma de Classroom, por favor, háganmelo saber para enseñarle, para ayudarle a despejar sus dudas. Y con respecto a las dos actividades que hay para hoy, si hay alguna duda, alguna pregunta, también por favor háganmelo. Y con respecto a la clase y al material que hay para hoy, también les escucho si tienen alguna duda, alguna objeción o todo está claro. Todo está bien. ¿Sí? En mi caso ya entro mejor y mira que se nota. El primer día me costó mucha dificultad, la verdad es. Ok, Como no Jason. había conocido esa herramienta. Ok, pero ahora ya la conoces y es un conocimiento más para tu vida y eso está bien, ¿no? Ya se te Sí, hace fácil. sí, ¿no? Y las tareas están agradables para hacerlas. Ok. Y con respecto, vamos a terminar con una conclusión que se llevan de esta sesión de la mañana. Recuerden que a las 2 de la tarde volvemos a entrar a clase. Entonces, por favor, cada uno indica qué se lleva de las enseñanzas de la clase del día de la mañana, de esta mañana, perdón. Y
terminamos nuestra clase. Entonces empieza, Jason, que estás ahí activo. Ah, bueno. No, pues, muy importante, como lo dije y lo resalto, no, y me gustó algo que dijeron en el final del video. Uno siempre está en función de vender, no solamente cuando estás en un punto físico o haciendo una actividad, porque tú, así sea como ahorita como estudiantes, estamos vendiendo una imagen para Tecnisistemas y todo nos aporta para la vida. Lo importante es hacerlo con amor, todo ese aprendizaje, si lo ponemos en práctica, no solamente conseguimos ventas, sino cosas muy importantes en la vida, como mejorar, ayer yo decía en la tarea que nos pusieron, no solamente, sino que repercute en todo, porque mejoras tu calidad de vida, mejoras la comunicación y estás más feliz. Ok, Jason, muchas gracias por tu aporte. Angie Karina. Profe, pues como decía antes, un muy buen aprendizaje, lo de la actitud, lo de la presentación. Bueno, eso. Tranquila, muchas gracias, Angie. Gracias. Giovanni. Bueno, principalmente pues las características que debemos resaltar con respecto al servicio y a las ventas, cómo debemos actuar frente a nuestros clientes. Y lo segundo, pues en este caso sería como esa parte de conocernos a nosotros, de identificar también en ese caso nuestras debilidades y poder en ese caso superar todo esto para poder pues mostrar una mejor actitud y una mejor cara pues de frente a las otras personas, y que obviamente esto va a ser pues el paso fundamental para nosotros avanzar tanto personal como laboralmente. Ok, Giovanni, totalmente. Recuerden que todo lo que ustedes aprendan es para su bien, es decir, es para su felicidad, para su propio bienestar, ¿sí? Independientemente de que pues se les facilite más desenvolverse dentro de un cargo, tener las características y las capacidades para presentarse en determinadas empresas, para surgir. Obviamente todo eso es satisfacción para ustedes, pero interiormente, ¿sí? Emocionalmente y mentalmente ustedes van a estar más activos, dispuestos, proactivos, porque ese crecimiento no se da como solamente, digamos, hacia afuera, como solamente en el ámbito, digamos, laboral, sino en el ámbito personal. Y eso es lo que deben rescatar, ¿sí? El crecimiento personal hace que ustedes realmente lleguen a ser grandes para ustedes mismos, ¿sí? Y pues para satisfacción de su familia, porque obviamente yo quiero que mi familia sea feliz, pero a veces ellos se sienten frustrados cuando nosotros trastabillamos, cuando de pronto no conseguimos trabajo, cuando nos ven tristes, y ellos pues se sienten también tristes, ¿cierto? Entonces ellos se van a sentir complacidos de verlos salir adelante, ¿sí? Y ustedes se van a sentir felices de que pueden hacerlo. Y eso es algo muy importante, la satisfacción personal. Y cuando hay satisfacción personal, entonces todo fluye alrededor, laboral, emocional, social y de todas las formas. ¿Listo? Lizeth Joana. Y Angie Lisette. Bueno, entonces, no habiendo más aportes y sobre todo preguntas, ¿sí? Entonces vamos a dejar hasta aquí nuestra clase, deseándoles un resto de día exitoso, y recuerden que nos vemos a las 2 de la tarde de nuevo para terminar nuestra sesión del día de hoy. Bueno. Muchas gracias, nos vemos a las 2. Bueno. Gracias, profe, que tengan un excelente día. Muchas gracias, que Buenas tardes estén para muy todos. bien. ¿No?